misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Vamos por favor a abrir, yo me imagino que usted sabrá cuál es el texto guía que vamos a tener en medio de esta disertación. ¿Cuál es? Santiago. Santiago 3. Antes de comenzar a leer, quiero decirles que para mí uno de los libros más complejos de leer, de estudiar, de interpretar fue Santiago. Yo le tenía un poco de respeto a Santiago, inclusive tenía mala idea de esta epístola universal. Leyendo la historia de esta epístola a Santiago me di cuenta que hubo un tiempo en que fue sacado del canon y yo por allá me dio como una media alegría, porque Santiago tiene una contextura bastante fuerte. Y yo quiero decirles algo, yo digo de los enamoramientos que yo he tenido en la vida es por la palabra de Dios. Y digo enamoramiento porque siento que amo las escrituras, que amo la palabra, que para mí muchas veces de ver de pronto estoy viendo televisión y apago el televisor y más bien me voy a leer las escrituras, y así es. Y como he tenido una disciplina, creo de muchos años de leer constantemente, leer. Pero siempre que llegaba al libro de Santiago, yo como que les trataba de sacar el cuerpo. Pero este año fue diferente. Cuando llego al estudio de Santiago en el mes de junio, fue eso. Yo dije, me voy a dedicar un mes a leer Santiago y a estudiarlo. Entonces, lo primero que comienza fue una disposición. Y yo le hago la oración al Señor y digo, Señor, quiero mirar el libro de Santiago con otros ojos, diferentes. Quiero coger y desincrustar de mi mente lo que pronto yo había escuchado. Hace mucho tiempo, creo que hace unos 20 años, llegó un libro a mi vida que se llamaba así, a Santiago, la epístola de la confusión. Yo me leo ese libro y fue para mí de confusión. Y le cogí un poco de apatía a la epístola de Santiago. Y siempre que me hacían una pregunta, porque hay conceptos allí bastante rebatibles que se han convertido en pugnas, se han convertido en debates teológicos, sobre todo en el capítulo 2. Pero cuando me dispongo y bajo mi mirada y haga de cuenta como si yo no supiera nada, comienza Dios a ministrarme con este libro y comienzo a comprender como nunca antes por tantos años, y comienzo a ver a Santiago de otra manera diferente y le coloco título al libro de Santiago, se llama La praxis de la fe. Y anótelos allí y usted lo va a ver. La praxis. ¿Qué significa la palabra praxis? La palabra praxis significa lo práctico y conciso y sencillo. Pero por primera vez entiendo que el concepto de fe es tan diferente a como lo hemos concebido, porque siempre, atención, siempre la fe la hemos llevado a la oración. ¿No es cierto? Orar con fe, orar creyendo, orar positivamente, orar que yo debo de orar como si no tuviese las cosas, pero las tengo. Pero cuando veo el concepto de la praxis de la fe, el caminar práctico a través de la fe, pero lo más tremendo es cómo la fe va a involucrar la lengua, atención. Entonces comienzo a entender el libro de Santiago, que todo es una conexión. Présteme atención y verás. Si usted ve el libro de Santiago, abra su Biblia allí. Y no voy a dar aquí toda una cátedra de Santiago porque se me va el tiempo, pero qué interesantísimo podría ser. Recuerde que me voy a enfocar en la lengua. Y
Santiago comienza diciendo esto. Comienza diciendo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Verso 2. Sabiendo, mire atención, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más adelante usted va a ver todo lo correspondiente a lo que es la fe práctica. Atención, diga conmigo, fe práctica. ¿Fe qué? Que es muy diferente a la fe que no es de en sí de yo relacionar la colaboración. Es pues la fe, la certeza de lo que se cree, la esperanza o la convicción de lo que no, de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí vamos a ver lo que representa la praxis de la fe. Usted va a ver que Santiago va a decir que nosotros tenemos que aprender por la fe ser hacedores de la palabra. No solamente movernos porque creemos, sino que yo tengo que poner en práctica lo que dice allí. Y aquí viene algo impresionante. Mire que si usted ve el verso 26, 1:26, aquí simplemente estoy haciendo un prefacio de a lo que quiero llegar. Si alguno se cree religioso, ahora esta palabra religioso en el contexto significa piadoso, porque no podemos hablar que un religioso es alguien ritualista. No, el contexto aquí, la palabra que se utiliza es la palabra piadoso, alguien que realmente pone en práctica, atención, lo que sabe, lo que cree. Atención, poner en práctica lo que creo. Y aquí dice: si alguno, atención, se cree religioso entre vosotros y no refrena la lengua, ¿ya? Sino que engaña su corazón, la religión tal o su piedad tal es vana. Su piedad tal es vana. Y después dice la religión pura, es decir, esta palabra también religión significa atención a esto, la fe práctica. La contextualización de esa palabra religión significa una fe práctica. Cuando hablamos de religión no son ritos muertos como siempre se ha enseñado, porque nosotros dentro de la iglesia tradicional el hombre religioso es aquel que va continuamente a misa, que hace su rosario, que tiene pues todo un protocolo. Pero ese concepto de religiosidad no es lo que dice la Biblia. El concepto allí es que una persona piadosa, y religión significa fe práctica. Vuelve y me lo dice, por favor. ¿Fe qué? Fe práctica, fe práctica. Entonces cuando yo comienzo a entender esta parte, la fe práctica, wow. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Esto simplemente en el prefacio del mensaje. Voy a llegar al 3, rápidamente aquí ahondo. Dice, ¿qué dice el capítulo 2? Amonestación contra la imparcialidad. Y eso tiene que ver con la fe. Hermanos míos, oiga esto. ¿No es cierto que en el capítulo 2, verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas? Ay, yo dije, aquí me mató. Porque uno como ser humano siempre trata de buscar personas de influencia, personas que me aporten. Y hace toda una contextualización. Está hablando de la fe práctica. Entonces cuando yo comienzo a ver esto, porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillos de oro y renombrado y ropas espléndidas, ¿cómo es mi comportamiento frente a esa persona? Pero cuando viene una persona con necesidades, ¿cómo le miro? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me dirijo a esa persona? ¿No cree usted que cuando yo tengo una fe práctica,
también tengo que valorar a esa persona que está necesitada de amor, que está necesitada de Dios. Tanto el rico necesita de Dios como el pobre. Y quiero decirles una cosa: nunca la pobreza se va a quedar en el mundo. Jesús dijo: siempre habrán pobres, siempre. Porque la pobreza es producto del pecado. La injusticia es producto del pecado. Hoy en día, los conceptos políticos, se habla de injusticia social, se habla de pobreza, se habla de todo, pero lo que no sabe la gente es que todo eso siempre va a estar, siempre. Mientras que el pecado esté en el mundo radicado, siempre va a haber pobreza, siempre va a haber enfermedad. Ahora, digan todos conmigo: este libro de Santiago me va a hacer ver diferente. Ahora sí, ahorita sí están entendiendo a dónde quiero yo llegar. ¿Por qué comienzo a entenderlo? ¿Por qué se me comienzan a aclarar una cantidad de conceptos que yo mismo me vislumbro de la grandeza de Dios, y cómo el libro de Santiago se va a convertir en un complemento a la fe, sacándolo del contexto que solamente lo utilizo para la oración, como en muchos, sino en una fe práctica, cómo es mi comportamiento frente a Dios y frente a las personas. Mi comportamiento hacia Dios y hacia las personas tiene que ser un comportamiento de fe. Por eso la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, vamos entonces al capítulo 3. Pero yo quiero que en el capítulo 3 lo vamos a ver con el concepto de la praxis de la fe. De la fe. ¿Por qué? Porque todo el libro de Santiago es práctico. Si usted lo lee de esa manera, con esa óptica de la fe práctica, vamos a encontrar cada ingrediente preciso para ya tener una vida que agrada a Dios. Y por eso usted va a ver en el 2:14: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Sin obras. La fe siempre me va a llevar al accionar, a la vida práctica, a la sensibilidad, a ir donde está la necesidad. Quiero decirles a todos: el único ente en la tierra que debe de marcar la diferencia se llama la iglesia. Usted y yo somos considerados personas redimidas, y una persona redimida por el Señor marca la diferencia. Es decir, va en pos de mejorar. Su matrimonio debe de mejorar, su vida personal debe de mejorar, su habla debe de mejorar, su pensamiento debe de mejorar. Y si usted cambia, su familia cambia, cambia una sociedad. Digámosle a todos, digan conmigo: fe práctica. Otra vez, ¿qué? La praxis de la fe es el libro de Santiago. Ahora, capítulo 3. Hermanos míos, como estamos hablando de lo práctico, la fe práctica, hermanos míos, no se hagan maestros mucho de vosotros. Y aquí sí que me golpeó a mí. Sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es decir, que si lo que yo sé yo no pongo en práctica, y si yo lo sé más y lo predico y lo vocifero y no lo aplico, pues más juicio. Yo no voy a decir condenación en sí, pero más juicio, es decir, más rejo. Y así, aquí sí me tocó a mí. Por eso le digo que cuando comienzo yo a estudiar ese libro, yo me involucro en él y yo digo: Señor, me estás hablando muy fuerte, y esto me gusta. Me gusta esto. Porque tanto así que Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. ¿Cómo te miras tú? ¿Cómo te miras frente a las personas? ¿Cómo te miras frente al necesitado? ¿Cómo te miras en esto? ¿Cómo te miras?
comienza esa confrontación. Y es allí donde comenzamos a relacionar una fe práctica. Porque todos, oiga esto, todos, no dice algunos, todos ofendemos. ¿Cuántas personas? Nancy, ¿tú has llegado a ofender con las palabras? Y ya sí dijo, no, yo no voy a quedar mal, ¿sí? Pregúntele al que está al lado, ¿has ofendido con palabras? Por ahí alcancé a ver esa cabeza. No, yo no. Todos hemos ofendido con palabras. Todos. Y de toda la Biblia, atención, de toda la Biblia, el único que se atrevió a hablar la apología de la lengua, llamémosle así, fue Santiago. Todo un capítulo para hablar de esto tan impresionante que vamos a desarrollar en estos minutos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende ¿en qué? En palabras. Si alguno no ofende en palabras, pues este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno. Ese freno se le llama el bocado, ¿no? Así se le llama en esta profesión, o en los jinetes, que es el freno para controlar el caballo, este animal que se caracteriza por su fuerza. Y aquí así nosotros no ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Miren también las navajas. Aquí viene una serie de metáforas solamente para irse. Y cuando está hablando de la lengua, mucha atención. Si bien ese es cierto, este órgano que tenemos, que sacamos la lengua, que saboreamos, y sin lengua no podemos hablar, pero cuando se habla de la lengua, más que hablar de este órgano, se está hablando del habla. Atención, la lengua, por eso de ahí viene la palabra lenguaje. Está hablando del habla. Entonces, sigue diciendo aquí: mire también las naves, aunque tan grandes y llevadas por los impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Es decir, un barco tan grande, tan majestuoso, si usted ve esos transatlánticos, esos barcos de lujos que cuestan millones y millones de dólares, donde tienen la capacidad, donde tienen hoteles, donde tienen juegos, donde tienen piscinas, donde tienen edificios, centros comerciales, restaurantes, ¿cómo se puede controlar con un pequeño timón? Entonces Santiago comienza diciendo cómo algo tan majestuoso se puede controlar con algo tan pequeño. Cómo un pequeño aparato puede controlar la fuerza de un caballo y manejarlo para que me obedezca. Y sigue diciendo Santiago aquí. Mira lo que sigue diciendo. Así también, y hace una comparación, hace un símil. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Le voy a parafrasear. Se jacta significa que habla más de la cuenta. Que la lengua del hombre natural, estoy hablando de todos, siempre va a tener la tendencia a jactarse, a hablar más, a quererse adular uno mismo o adular lo que haga. Y uno comienza a aumentar y uno comienza a exagerar. Es lo que dice aquí, ¿no? El contexto. Así también la lengua es un miembro, pero se jacta de grandes, ¿ya? Dice de grandes ¿qué? Cosas. He aquí cuán grande, oiga, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Presten atención a lo que voy a decir.
Por una sola palabra puede cambiar el ambiente. Por una palabrita mal dicha puede cambiar el rostro de otra persona. Por una palabra mal interpretada o dicha puede herir mucho a alguien. Es por esa razón que por allá en Proverbios, si usted lee el libro de Proverbios, dice la Biblia que Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Son golpes de espada. Y hay gente que es fuerte con las palabras. Y a veces nos jactamos de decir, no, es que yo soy muy directa o muy directo. Y hay que tener cuidado con eso. Aún más, ¿qué va a decir la Biblia? Que el único órgano pequeño del cuerpo, así como se doma, así como se puede domar, porque la Biblia dice que hasta los animales más feroces se pueden domar. Y eso lo va a ver usted allí. Más salvajes se doman. Un león se puede domar, una serpiente se puede domar, un águila se puede domar. Pero la lengua nadie, dice la Biblia, nadie la puede domar. Ahora, dígale al que está al lado, usted aprendió a hablar en 2 años, pero le va a llevar 50 años aprender a callar. Dios nos dio 2 oídos para aprender a escuchar y una sola lengua para aprender a callar en el momento debido. Un buen conversador es aquel que aprende, no que aprende, porque eso no es la naturaleza suya ni mía. Y ponga este refrán en su cuaderno de apuntes: solamente la lengua se puede domar en un cuerpo redimido por Dios. Solamente la lengua se puede domar en un cuerpo redimido. Es decir, una lengua regenerada es producto de un cuerpo redimido. Cuando Dios nos redime, Dios va a comenzar, lo primero que va a comenzar es a tratar de controlar nuestra boca. Recordemos que fue Dios quien hizo el mundo con la palabra, con su palabra. Alguna vez yo tengo un amigo que le compartí el Señor. A mí me gusta mucho hablar porque sabe mucho. Y fue uno de mis primeros discípulos hace muchos años. Ya no está aquí en Cali, pero cada vez que viajo a la población orionda de mi familia, él siempre sé que vienes para acá, y él, eso sí, llega para compartir las escrituras, pero yo a él le saco mucho jugo porque él sabe mucho. Él es físico, matemático y tiene una memoria. Él se lee un libro en una noche, yo no sé cómo hace. Tiene una capacidad de comprensión impresionante. Todos los hermanos de él son médicos, abogados. Él es docente ya pensionado, y tiene una botánica, medicina natural, impresionante como maneja ese tema. Yo le digo, mi hermano, pero usted hubiera aprendido, usted hubiera estudiado para médico, hermano, es brutal lo que se sabe, muchos salmos de memoria, muchos textos de memoria, una capacidad impresionante. Pero él me comenzó a explicar sobre la física cuántica. Yo no lo entendía, pero él sí me lo hizo claro y me comienza a explicar todas las fórmulas físicas universales, atención, todas las fórmulas de la gravedad. Y cuando él me comienza a explicar todo el contorno físico, atención, todo el contorno físico del universo, lo único que puedo yo decir es que cada ley física no es otra cosa sino una orden que salió de la boca de Dios. Así lo hizo Dios. Y resulta que
lo más impresionante es que para nosotros poder tener toda esa comodidad aquí en la tierra, que tenemos calor, que tenemos frío, que tenemos 4 estaciones, que tenemos todo tan estable, que por qué tenía que estar la tierra inclinada por 43 grados, bueno, toda esta serie de cosas, por qué la luna tiene que estar perfectamente allí en esa posición para que pues, todo el ecosistema tenga un orden pleno, completo. Y no es otra cosa sino que la boca de Dios, y eso usted lo ve, va en el Salmo 119, 87, creo, 82, no me acuerdo. Inclusive Ana, aquella mujer con amargura, hace un cántico. Ahorita la pastora hablaba sobre los salmos de cánticos que del Salmo 113 hasta el Salmo 118. Y Ana hace un cántico en el capítulo 2 de primero de Samuel. Pero usted dice, y Ana oró, y se le llama el cántico de Ana. Y en ese cántico de Ana, una de las cosas, de las frases, párrafos que ella hace, es que hace alusión de las leyes físicas de la tierra. Que la tierra está sostenida sobre la nada, creo que dice una de esas frases. Bueno, usted lo buscará allí. Dios hizo con su palabra, es decir, con las palabras se construyen, pero también se destruyen. Se destruyen relaciones. Y el diablo sabe que la palabra es lo más poderoso para destruir. Es curioso, porque la Biblia habla muchas veces y se le representa a Satanás con una serpiente. Y comúnmente, ¿qué hace la serpiente? ¿Qué es lo que más saca la serpiente? ¿La qué? ¿La qué? Yo no sabía que la serpiente respira con la lengua. Y atrás, pero si usted ve allí, ¿para qué sirve la lengua? La lengua tiene uno, detecta traición y huele. Tiene olfato con la lengua. Y continuamente inocuar veneno hace la serpiente. Y aquí lo ve Santiago también. Vamos a leerlo, míralo allí, la serpiente, siempre con la lengua allí. Y sigamos, mira lo que dice. Y la lengua, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo. ¿De qué? ¿Por qué no dice que la lengua es un mundo del cielo? Porque como está haciendo referencia del hombre caído, del hombre pecaminoso, del hombre no redimido, del hombre que no tiene a Cristo. Y aquí dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, hace incendios, es un pirómano, la lengua es pirómana. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. ¿Usted sabe qué significa esa palabra inflama? Enciende, atención, por la lengua se encienden guerras. ¿Ya? Por la lengua. ¿Por qué dice que la lengua se conecta con todos los miembros del cuerpo? Es un miembro pequeño. Se ha descubierto neurológicamente que la lengua es el único órgano que se conecta con el corazón, con el cerebro, con el páncreas, con el hígado, con el estómago, con el sistema digestivo, duodeno, con el colon, con el sistema óseo. Cuando usted dice me voy a enfermar, todo el cuerpo se dispone a enfermarse. Cuando usted dice qué día tan triste, ese día va a ser lo peor. Mira, hay un hombre japonés llamado Masaru Emoto, no, creo que ya murió. Japonés, médico. Ese tuvo la oportunidad de fotografiar, Masaru Emoto, allí está, Masaru Emoto, de fotografiar
el comportamiento de las partículas del agua cuando se habla. Y mire lo que sucedió. Cuando se habla gracias, la palabra gracias, las partículas del agua comienzan a tener eso tan hermoso. Thank you, ¿no? Thank you. Verdad, true. Entonces, mira las formas, las partículas cuando se habla de eternidad, cuando se I love you, peace, paz, ¿ya? Todas estas palabras, pero aquí en inglés, you make sick, habla de enfermedad. ¿Yo qué, pastora? Acá abajo. You made me sick, enfermedad. I'm enferma, sí. Evil es maldad. Pero mira la diferencia. La diferencia de las partículas de hablar bien, pero cuando se habla mal, el agua, las partículas comienzan a tener tonos, figuras casi que demoníacas. Miren la figura de cómo yo me enfermo. Se distorsiona las partículas que se crea, que se forman en el agua, hermosas. Pero cuando uno habla mal, el agua, ¿por qué reacciona mal el agua? Porque usted y yo somos el 70% agua. Ay, sí que estoy mal. Yo no sé qué me pasa. Qué tristeza. No. Ay. Claro. Entonces todo su contorno es negativo. Levante la mano y diga: Señor, cuando estoy triste, cante salmos, haga oración, haga alabanza. Eso dice el mismo Santiago. El mismo Santiago lo dice. Sigamos. Después dice lo siguiente. Miren lo que dice el verso 8. Pero ningún hombre puede ¿qué? Dominar o domar la lengua. Perdón. Vuelvo al 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y atención, la misma cuando dice la lengua es inflamada por el mismo infierno. Significa que le da combustible. Y es curioso porque cuando usted va a tanquear el carro, la moto, ¿qué le dicen a usted? Apague, ¿no? Apague el carro. Porque es un líquido inflamable. Y la lengua no redimida, el combustible es el mismo infierno. Para hablar mal, para hablar negativamente, para criticar, para juzgar, para insultar, para condenar. La pregunta es: ¿cuántas veces hemos pecado con la lengua? ¿Cuántas veces hemos pecado con esto? Con la lengua llevamos a la división, a la fractura de una familia, un chisme. La Biblia dice: no te juntes con gente que se intrometa en lo ajeno. Es lo que dicen las escrituras. ¿Sabes qué dice Proverbios 10:19? Búsquelo y verás. Proverbios 10:19. Dice: en las muchas palabras no falta el pecado. Pero cálmese, déjeme hablar. ¿Qué pasa cuando nos da rabia realmente? Yo lo digo por mí. A mí cuando siempre tiendo a la ira, a la rabia, uno habla mucho y habla sandeces. Y siempre uno busca las palabras para ofender. Uno busca las palabras precisas por donde dar en la llaga, que le duela.
Yo sé cuál es el lado débil, ahí le tengo que tocar. Aprenda a no meterse conmigo. Pero ¿quién me está alimentando eso? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? En las muchas palabras no falta el pecado. Pero atención, pero el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. El Salmo 64, verso 3. Anótelo. Hay gente que afilan como espada su lengua. Me hace acordar los barberos, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas? Tenían aquí una cosa de cuero, ¿se acuerdan? Las barberías antiguas, oiga, no, el cuero, la navaja, ¿no? Afilan, que afilan. Y aquí dice, mire lo que dice, Salmo 64:3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabras amargas. Palabras amargas. Wow, impresionante esto. Y sigue diciendo aquí, porque toda naturaleza de bestia, cual feroz sea, y de ave, y de serpiente, y de seres de mar, ¿sé qué? ¿Sé qué? Léalo, ¿sé qué? Se doman, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ninguno. Ahora, levante la mano y yo también lo digo. Yo no puedo domar mi lengua. Señor, te necesito a ti. Tú eres el único que lo puede hacer. Tú eres el único que puede domar la lengua. El único. Y aquí sigue diciendo, porque ninguno puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué? Llena de veneno mortal. Wow. Con razón lo de la serpiente, ¿no? Con ella bendecimos y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Esta es la parte que más me llamó la atención. Y es de abstenerme, tratar de insultar, de hacer que la otra persona se sienta mal porque fue hecha a la imagen de Dios. Es una persona que Dios ama. Y es aquí donde nosotros, por eso la fe práctica, diga conmigo, fe práctica. La fe práctica me tiene que llevar, la única manera de que la lengua sea domada es con la fe práctica. La fe práctica me hace primeramente pensar antes de hablar. No digo que todas las veces, pero yo le doy gracias a Dios que muchas veces he tenido la intención de, por ejemplo, tengo rabia por algo que pasó y entonces me preparo para yo ir a desenfundar mi rabia, y entonces en el momento en que voy me refreno y digo, no, mejor no lo hago. No es la manera, no es lo correcto. Más bien me quedo callado y busco el momento. Y eso no es que me pase frecuentemente. Le doy gracias que ha pasado y le doy gracias que estoy aprendiendo. Y es que uno nunca debe de parar de aprender. Aún más, cuanto más llevamos el tiempo en el Evangelio, más tenemos que aprender. Y mucha atención a esta parte de lo que voy a decir. Algo que descubro
es que para poder domar los animales, domar un león viejo, ¿somos capaces de domar un león viejo ya resabiado? ¿Sabían ustedes que para domar se necesita de que ese sea un cachorro? Pero ¿qué pasa con alguien de edad, caprichoso, terco, obstinado? O no solamente, no lo llamemos por edad, que lleve mucho tiempo en el evangelio, que sepa mucho, y como uno sabe, y como uno a mí no me venga a decir nada, no tal cosa. Entonces uno se vuelve obstinado, nadie me puede decir, nadie, usted porque me venía a mí a aconsejar y esto y esto. Mucha atención a lo que voy a decir. La Biblia dice que el que quiere ser mayor tiene que hacerse niño. ¿Se acuerda cuando viene Pedro y Juan y le dicen al Señor: Señor, en tu reino, ¿dónde vamos a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Cuál de los dos va a ser el mayor? Y el Señor coge un niño y le dice: tienes que llegar a ser como él. ¿Sabes por qué? Porque el niño siempre tiene un carácter enseñable. Y yo he entendido esto, créalo, lo he entendido. Y yo dije: Señor, pienso que eso es tiempo de ponerlo en práctica. Para poder aprender más tengo que hacerme niño, como si no supiese. En estos días una de las, hoy no vino una persona, me toca de un tema, y uno piensa que a veces se la sabe, pero esa persona, yo estaba allí escuchando, y cuando da ese concepto, yo digo entre mí: wow, ese concepto no lo sabía, y lo que yo estaba teniendo, yo creo estoy equivocado. Le digo a esa persona: wow, nunca había escuchado eso tan especial, aprendí algo nuevo de ti, qué hermoso lo que me acabas de enseñar. Porque siempre debemos de estar dispuestos a aprender. Y la Biblia dice que para poder ser domados tenemos que hacernos como niños. ¿Cuántos levantan la mano y dicen amén? Sigue diciendo aquí: con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que se han hecho a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden pues bendición y maldición. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga, hermanos míos? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es cierto. Efesios capítulo 4 verso 29, que es uno de los versículos que más me gusta, apúntelo mucho, y debe de ser involucrado en nuestras oraciones. Aprendiéndolo de memoria es una gran bendición. Efesios capítulo 4 verso 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para nuestra edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, corrompida salga de nuestra boca. Es por eso que el Salmo 141, mire lo que hace David. El Salmo 141 verso 3. Hay un dicho que tiene que ver las moscas. ¿Cómo es que he dicho? Se me vino fue ahorita, ¿no? Porque no lo tenía ahí. Que hay que cerrar la boca para que no entren las moscas, algo así. ¿Cómo es que es el dicho? ¿Cómo? En boca cerrada no entra moscos. Sí. En boca cerrada. Yo no sé dónde los antiguos sacan tanta sabiduría. Tienen unos refranes. Los bisabuelos salen con unas cosas, y yo dicen que me acuerdo de este refrán. Lo que pasa es que me acordé ahorita de mi abuela: mi hijo, en boca cerrada no entran moscos. Y uno como que no entiende inicialmente, pero ahora sí uno entiende. Y miren lo que dice aquí el salmista, ¿no? El salmista dice en 141:3: pon guarda, oiga esto, pon guarda en mi boca
oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Cuando vamos a hacer un reclamo, cuando vamos a hacer o tratar de hacer sentir, usted no sabía que a veces uno tiene la intención de que otra persona se sienta, así yo le diga algo inconsciente o algo indirecto. Sabes que Dios mira esa intención y ese momento en que esa persona habla esas palabras que tienen como un fin, es lo que Dios reprueba. Su intencionalidad. Y atención, su intencionalidad niega la fe, pero estoy hablando de una fe práctica. Cuando hablemos de la lengua, de domar la lengua, va a decir conmigo, necesito fe práctica. Mire que esta fe no es de creer, esta fe es de hacer. Por eso es que la Biblia dice que la fe sin accionar, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Muerta. También dice Salmo 39:1. Wow, qué cantidad de textos bíblicos, sobre todo el salmista 39:1. Salmos 39:1. Salmos 39:1. Anótelo allí, dice así: yo dije, atenderé mis caminos, dice el salmista David. Yo atenderé mis caminos. ¿Para qué? Para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Oiga, y esto es más tremendo. Yo voy a guardar mi boca con freno del... Aquí no está hablando del cristiano, aquí está hablando del impío. Hemos entrado en una temporada política donde insultos por aquí, insultos por allá, insultos por aquí, insultos por allá. Muchas veces nuestras inclinaciones políticas producen en nuestro corazón una animalversión, y esa animalversión comenzamos, es lo que dice aquí, y decir: Señor, tú me has llamado a bendecir. Yo bendigo, yo más bien dejo ese asunto al Señor. Si a usted no le gusta a alguien específico, déjele esa causa al Señor. Y usted ahora, su preferencia, bendígalo. Pero al otro no lo maldiga. Porque la Biblia dice que Dios me llamó hasta a los enemigos que bendecir. ¿Ya? Ese es, estoy hablando de fe, atención, de fe. Es una fe, y aquí lo dice, ¿no? En tanto que el impío esté delante de mí, yo guardaré mi boca y pondré freno. Yo reconozco que hay personajes públicos que me caen al hígado, pero yo trato de no. Es mi naturaleza y es la naturaleza de cada uno de ustedes. Y créalo, si veo en la televisión está allí, yo cojo y apago el televisor, más bien me voy a leer la Biblia. Yo no, pero yo trato de ser, yo no me pongo en la rivalidad, yo no utilizo el medio Facebook para ponerme a insultar. He aprendido, yo le dije: Señor, la página del Facebook yo quiero es bendecir, traer, construir, que otros se edifiquen. Yo no me voy a poner a dar opiniones, porque estoy hablando en este momento donde hay tanta guerra de lenguajes, guerras de lenguaje. Y por eso uno debe tomar las decisiones de construir. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuántos dicen amén?
Y damos gracias a Dios que en nuestra iglesia, aquí, Misión Carismática, eso ha sido nuestro lema, siempre edificar con la palabra. Edificar con la palabra de Dios. Y aquí sigue diciendo, ya con esto quiero ir terminando. Oiga, atención a esta parte. Verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? ¿Puedo sacar a alguna persona? Gina, ve. Usted que está ahí cerquita. Cuando te hablan de una persona sabia, ¿qué imagen te llevas? Pues para mí no solamente es conocimiento, sabiduría también viene en su forma de actuar, de pensar, de manifestar y de hacer las cosas que hace en su vida, que demuestre que las hace y uno lo puede seguir. Cuando yo te digo, mira, esa persona es sabia, ¿te llevas una imagen de esa persona cómo? Correcto. Correcta. ¿Qué más? Íntegra. Íntegra. ¿Quién está de acuerdo con ella? Gracias. ¿Sí o no? Cuando usted le dice, esa persona es sabia, y entonces la imagen nuestra es que es positiva, ¿no? Pero lo más tremendo es que la Biblia dice otra cosa, Gina. Atención. Porque usted puede ser sabio en lo malo. Ay, ¿cómo así? Venga. Leámoslo, es que la Biblia nos tiene que enseñar. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme, oiga, atención, por la fe, ¿no? Muéstreme por la fe, por la buena conducta, sus en sabia, mansedumbre. ¿Y sabes qué significa mansedumbre? Mansedumbre significa callar en el momento que hay que callar y hablar sabiamente en el momento de hablar con prudencia. Sigamos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque, atención, verso 15, porque si esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ayúdenme por favor a contar cuántos tipos de sabiduría hay. Primero, hay una sabiduría terrenal. La siguiente es sabiduría animal. La siguiente es sabiduría. Venga, uy, me pegué duro. Ay. Yo no sabía, yo siempre relacioné sabiduría con lo bueno. Lo que la Biblia me dice es que hay sabiduría terrenal, hay sabiduría animal y hay sabiduría diabólica. Yo puedo ser sabio en lo malo. Yo puedo ser sabio en alborotar, en inflamar, en traer fuego. Tengo la capacidad de mover a todo el mundo hacia el mal. Porque, atención, aprendas en esto. Toda sabiduría es influyente. Dígale ahí al que está al lado, toda sabiduría es influyente. ¿Es qué? Influyente. Toda sabiduría es influyente. Y aquí dice, ahora diga conmigo, sabiduría terrenal. Cero Dios. Alabo la tierra. Intelectual para las cosas de la tierra. El hombre procede del mico. Eso es sabiduría. La evolución, el Big Bang. Sabiduría terrenal. Pero usted sabe que la sabiduría animal, que es el siguiente grado, atención, la sabiduría animal se mueve por instintos. Usted no ha oído, deje el perro quieto.
No, él no hace nada. Déjelo quieto, porque él tiene un instinto animal. Él no raciona, él se mueve por instinto. Pero esta más tremenda, la que sigue, la sabiduría diabólica. ¿Cuál es la sabiduría diabólica? Donde hay celos, donde se crea perturbaciones, donde se crea toda obra perversa, donde hay contenciones, peleas. Todo lo que forme rencillas, todo lo que forme contradicciones, traiga un ambiente negativo, sea religioso, sea político. Mucha atención a lo que estoy diciendo. Siempre será sabiduría diabólica, porque el diablo es sabio en lo malo. Yo también pensaba como Gina. Yo relacionaba que el hombre es sabio, pero yo no sabía que la sabiduría también era terrenal, animal y diabólica. Pero mire lo que sigue. Por la fe, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías, y es fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y quiero terminar con el texto más hermoso de la Biblia, Filipenses 2:11. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Él. El Salmo 126, verso 3 dice: después de que yo he salido de la cautividad, mi boca se llenará de risa, mi lengua de alabanza, porque grandes cosas ha hecho Jehová, y alégrese. Grandes cosas, mi lengua se llenará de risa. ¿Cuántos dicen aleluya? Mire lo que dice 2 de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mí. Su palabra ha estado en mí. Qué hermosos estos textos. Vamos a edificar con las palabras. Vamos a hablar bien. Vamos a accionar bien. Hacer lo correcto. Son cosas. Ahora entienden por qué es tan práctico el libro de Santiago. Se llama la praxis de la fe. Lo práctico, el cristiano práctico que agrada a Dios con su accionar. Colóquese en pie, por favor. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos y démosle gracias al Señor. Gracias, Padre hermano. Vamos a bendecir también nuestra nación. Vamos a bendecir nuestra familia. Vamos a bendecir nuestra comunidad. Vamos a bendecir nuestros trabajos. Vamos a bendecir nuestro contorno. Tu trabajo, bendición. Padre amado, Dios de los cielos, hoy levanto mis manos. Mi lengua se llenará de risa, mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza, porque grandes cosas ha hecho Jehová. Alégrese, alégrese. Me alegro en ti, Señor. Somos una comunidad diferencial.
La Biblia dice que del buen tesoro saca uno y habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces la lengua va a ser el barómetro, la medición para lo que hay dentro de mí. Lo que yo hable es simplemente la demostración de lo que hay internamente. Si yo tengo odio, voy a hablar eso inconscientemente. Si tengo el corazón herido, es lo que se va a manifestar. Señor, gracias. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Es lo que contamina al hombre. Señor, ayúdanos. Un cuerpo redimido se regenera una lengua, y el único que la puede domar es el Espíritu Santo. ¿Qué tal si hacemos esto? Señor, toma control de lo que hablo. Que mis palabras construyan, que mis palabras bendigan. Sé que voy a fallar muchas veces con mi boca, pero hay un texto que dice que comienza a menguar, comienza a hacerlo menos. Esposos, bendigan a sus esposas. Yo bendigo a mi esposa con toda bendición espiritual. Esa mujer sabia, idónea que tú nos has dado. Cada dama aquí que es una esposa, Dios les siga bendiciendo. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Esposas, comiencen a bendecir sus esposos. Bendiga a sus esposos. Dígale a ese hombre, como un sacerdote que ama al Señor, ama su hogar, ama a su esposa. Comience a bendecir, hable, no lo piense, hable, va a proliferarlo, va a profetizarlo en el nombre de Jesús. Si usted supiera lo que es el poder de la bendición, comience a hablarlo. Padres, comiencen a bendecir sus hijos, su hija. Comience a declarar sobre ella un futuro en Dios. Comience a hablar bendición. Comience a hablar bendición sobre su hogar. Señor, el hogar ideal por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Comience a levantar una oración muy especial por sus nietos, por todos sus nietos, su generación. Comience a levantar esa oración. Dios los guarda, los cuida. Señor, te conocerán. La generación es poderosa, será en la tierra. Comience a proferir. No se quede callado. Recuerda el poder de las palabras, el poder creativo de las palabras. Como saeta, como espada de doble filo. La Biblia dice que la palabra de Dios es espada de doble filo. En el nombre de Jesús, nombre sus hijos, nombre su generación, cada uno en especial. Comienza a poner palabras de bendición en el nombre de Jesús. Su familia, todo lo que le rodea, en las manos de Dios, en el hueco de la mano de Dios, en el nombre de Jesús. Algo está sucediendo en el mundo espiritual, algo está pasando sobrenatural sobre su generación en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos. Nos has dado el poder de la bendición. Nuestra ciudad de Cali, Jesús, tú vas a ser el Señor de esta ciudad. Sobre el valle del Cauca, una tierra fructífera. Son muchos los justos que se convertirán. Señor, crea un ambiente de avivamiento. Muchos comenzarán a llegar. Un avivamiento espiritual a través de todas las congregaciones. Señor, gracias, Señor. Nuestra nación Colombia. Alguien decía que Colombia significa faro de Cristo. Faro de Cristo. Faro de Jesús.
Faro de Jesús, Señor, familias redimidas, la sangre. Es tan impresionante el concepto de Colombia que hasta su himno nacional te glorifica a ti. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. El surco de dolores que fue en la cruz, el bien germina en la cruz allá. Cada persona, el que murió en la cruz, dice la Biblia, dice las Escrituras. Cada vez que toda persona canta un cántico del himno nacional, glorifica al Señor, glorifica a Jesús. Colombia es diferente, Colombia es diferente. Gracias, Señor. Padre, hablamos bien de nuestra nación, hablamos bien de nuestra nación, porque nuestra nación es tierra de avivamiento, tierra de tu palabra. Las congregaciones llegarán los redimidos. Todos los días se añadirán los salvos en nuestra nación como nunca antes. Gente de otras partes, los europeos, los norteamericanos, Padre, los asiáticos dirán: ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué pasa? Porque lo que nos marcará la diferencia eres tú, Señor. Que muchos llegan a tus pies, Padre amado. Y seguimos bendiciendo, Señor, esta congregación, nuestra congregación que hace parte de la iglesia. Somos una partecita de la iglesia en general. Aportamos con el evangelio, con predicar, con rescatar las almas. Nuestra congregación Misión Carismática sigue más fuerte, sigue predicando. Tú le darás, Señor, toda la sabiduría a la pastora María Consuelo, que la has puesto, Señor, como cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, todo el cuerpo pastoral, todo el liderazgo, hoy hablamos bien en el nombre de Jesús. Hoy estamos hablando bien. Todo concepto, atención, que se convirtió en decreto negativo tiempos atrás, Señor, se quita. Todo oprobio se quita, toda palabra necia se quita en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Ese es el tiempo más hermoso. Ahora vamos a hablar sobre nosotros mismos. Señor, hoy mi mente está abierta a tu palabra. Señor, respiramos amor de ti, toda la mejor disposición. Me creaste a tu imagen, me hiciste como tú quisiste, Señor. Y hoy me levanto del polvo, del muladar. Señor, todo problema en ti tiene solución. Y gracias porque me llamaste a bendición, por bendición, para bendecir en el nombre de Jesús. Esta será la mejor semana. Esta semana, Señor, será de puertas abiertas, de buenas noticias, de la mejor actitud. Mi hogar, Señor, se llenará de paz, de sabiduría. En el nombre de Jesús, marquemos la diferencia. Amén, amén